a trabajar con el siguiente enunciado para justamente percibir qué pasa con los fenómenos físicos implicados en este sencillo experimento que incluye un imán y una espira conductora y obviamente un agente externo moviendo ese imán y haciendo que pasen cosas. Entonces vamos a leer el enunciado. Suponga que tiene una espira conductora circular, es esta que está acá, que es capaz de dejar circular corriente, se encuentra en el plano perpendicular al del papel, inmersa en un campo magnético variable. Cuando dice inmersa en un campo magnético variable, se refiere a que alguien va a agarrar este imán y lo va a mover. Entonces, si la espira está quieta, se siente dentro de un campo magnético que varía en el tiempo. Y se plantean diferentes situaciones. Lo que nos trata de decir este ejercicio es: definamos el sentido de la corriente. Ahora bien, para definir el sentido de la corriente, se refiere al sentido de la corriente en la espira, ¿no? Lógicamente. Tenemos que comprender previamente algunos conceptos. Entonces, veamos el caso A. El caso A dice que el campo magnético tiene sentido X positivo, significa que de alguna manera las líneas de campo, como indica el dibujo, apuntan, si este es nuestro sistema coordenado, X, lo puse acá pero lo podría haber dibujado en cualquier lado, bueno, las líneas de campo tienen sentido hacia el positivo de las X y se atenúa su magnitud con el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que en el plano de la espira, a medida que transcurre el tiempo, la magnitud del campo se va atenuando. Quiere decir que alguien está moviendo el imán en esa dirección, ¿no? Como indica acá esta parte. Después tenemos un caso B, un caso C y un caso D. El caso B, el campo tiene el mismo sentido y se incrementa su magnitud con el tiempo. Quiere decir que alguien está moviendo el imán hacia la derecha. El caso C, el campo tiene sentido X negativo, quiere decir para este lado, las líneas de campo apuntan hacia la izquierda, y se atenúa su magnitud con el tiempo, quiere decir que básicamente el imán se está moviendo de manera tal que se disminuya la magnitud del campo. Y el caso D, el campo tiene sentido negativo, en el eje X hacia el lado negativo, y se incrementa su magnitud con el tiempo. Entonces, veamos lo que sucede en el primer caso. El campo B tiene sentido X positivo, como acá lo indica la figura, y se atenúa su magnitud con el tiempo. O sea, alguien está alejando el imán en este sentido. Entonces, lo que tenemos que visualizar primero es si el flujo magnético aumenta o disminuye. Y cuando hablamos del flujo magnético, hablamos de campo magnético por área, ¿no? Entonces, a medida que transcurre el tiempo, el flujo magnético, para este caso, ¿aumenta o disminuye? Recordemos que flujo magnético es igual a la integral del campo por el diferencial de área, ¿no? Lo que estamos haciendo es campo por área, eso es flujo. Módulo del campo por área. Si uno de estos dos disminuye, ¿qué va a pasar con el flujo magnético? ¿Aumenta o disminuye para este caso? En donde alguien se está alejando de la espira con el imán en su poder, digamos. Disminuye. O sea, para este caso, el flujo magnético disminuye. Ahora, nosotros sabemos que por la ley de inducción de Faraday aparece una FEM producto de que hay cambios en el tiempo del flujo magnético. Solo aparece la FEM cuando están sucediendo los cambios. Y si aparece una FEM, que básicamente es una diferencia de potencial distribuida a lo largo de la espira, si aparece una diferencia de potencial, que en este caso se llama FEM, ¿qué aparece? Una corriente inducida. Y la corriente inducida que aparece en esta espira va a tender a generar un campo magnético que trate de oponerse al cambio que está sucediendo. O sea, aparecerá una corriente para frenar el cambio que está sucediendo. Entonces, si el flujo magnético está disminuyendo, va a tratar de que no disminuya. O sea, así de sencillo.
Entonces, tenemos que visualizar primero qué va a tratar de hacer con el campo esa corriente inducida. Va a aparecer un campo que trate de compensar el cambio que está sucediendo. ¿Hacia dónde tienen que apuntar las líneas de campo para compensar el cambio? Si apuntan para allá, para la izquierda, lo van a ayudar a que siga cambiando. Entonces, tienen que aparecer líneas de campo, voy a dibujar una, que generen un campo que tienda justamente a compensar el cambio. Ahora bien, si tomamos la regla de la mano derecha, ¿hacia dónde apunta? Si yo me paro en este punto, ¿hacia dónde apunta la corriente? Si esto fuera un reloj, ¿horario o antihorario? El dedo gordo es la corriente y los dedos abrazan el conductor. O sea, la corriente va a tener este sentido horario. ¿Por qué? Y bueno, va a tener ese sentido porque esa corriente inducida genera un campo que se opone al cambio que está sucediendo. Entonces, para complementar esto que aparece acá, el punto 2 dice aparece una FEM y una corriente inducida, producto de que aparece esa FEM, que tienden a oponerse a este cambio. Aparece un campo magnético inducido por esa corriente, circulando acá, con sentido igual o contrario al campo externo. Bueno, el sentido va a ser igual, ¿sí? La idea es que aparezcan líneas que compensen ese cambio, que traten de evitar que el flujo magnético disminuya. Y con la regla de la mano derecha, sabemos que la corriente inducida tiene sentido horario. Bueno, para este caso B, en donde el campo tiene sentido X positivo y además el campo en la espira incrementa su magnitud con el tiempo, quiere decir que va aumentando el flujo. Debido a eso aparece una corriente en esta dirección producida por una FEM inducida y al crearse esta corriente se generan líneas de campo que van a tender a oponerse al aumento de flujo en el área delimitada por la espira. Por lo tanto, si leemos el punto 3, aparece un campo magnético inducido por esa corriente con sentido contrario al campo externo. Y por regla de la mano derecha, la corriente inducida tiene sentido antihorario. Remarcamos todas las opciones correctas. Ahora pasemos al siguiente ejemplo. El ejemplo C dice que el campo tiene sentido X negativo, o sea, miren, el imán está invertido. Recuerden que las líneas de campo divergen del polo norte y convergen en el polo sur. Así son las líneas de campo en este imán que ahora está al revés. Y el imán lo estamos alejando. Entonces, si miramos el punto 1, el flujo disminuye. Aparece una FEM inducida que va a generar una corriente inducida que tiende a oponerse a este cambio, o sea, a la disminución del flujo magnético. Entonces, ¿qué pasa acá? O sea, lo que va a pasar es que a medida que pasa el tiempo, si yo estoy evaluando lo que pasa acá, es el flujo está disminuyendo no porque disminuya el área de la espira, sino porque este vectorcito se está achicando. Va a tratar la naturaleza de que este vector no se achique. Entonces, genera un campo en igual sentido. O sea, si yo estoy parado acá, recuerden esto. Flujo magnético es el producto del campo por el área. El flujo es el producto, es la suma punto a punto, ¿no? Pero quedémonos con que es campo por área. Eso es flujo. O sea, el flujo puede disminuir o porque disminuye el área, porque disminuye el campo o porque disminuyen ambos. Entonces, acá al estar alejando el imán, lo que está sucediendo es que a lo largo del tiempo el vectorcito ese se achica. Entonces va a aparecer una corriente que genere un campo que justamente compense esa disminución. Entonces aparece un campo con igual sentido. Y la corriente evaluada en este punto, ¿para dónde apunta? Mano derecha es como que quieren agarrar la espira y los dedos ahí, los 4 dedos quedan alineados con el vector ese que está detrás. La corriente circula para allá, de manera antihoraria. O sea que, en resumidas cuentas, para este caso, como el imán se está alejando y además está orientado de esta manera, en el área delimitada por la espira, el flujo está disminuyendo. Entonces aparece una FEM, por ende aparece una corriente inducida que tienden a oponerse a este cambio. Entonces aparece un campo magnético inducido por esa corriente, con mismo sentido
que el campo externo, y por regla de la mano derecha, sabemos que la circulación de la corriente es antihoraria. Caso D. En este caso, el flujo aumenta. Aparece una FEM que va a tratar de que no aumente. Por ende, una corriente que va a tratar de que no aumente. O sea, el imán está entrando. Del lado sur, pero está entrando. Entonces, está aumentando el flujo. Lo que pase de la manera de la naturaleza va a tratar de que no aumente. Por más de que esté aumentando, va a tratar de que no aumente. Y para que no aumente, aparece un campo con sentido contrario y por lo tanto la corriente por mano derecha tiene sentido horario.